Bienvenidos a Mente y Aprendizaje. Hoy nos sumergimos en una propuesta que está generando un debate, un debate intenso en la República Dominicana. Una idea que podría redibujar por completo su mapa educativo. Estamos hablando de la propuesta de fusionar el Ministerio de Educación con el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y para navegar estas aguas, tenemos como brújula un análisis jurídico muy detallado de Jesús Peña Vázquez. Él es un destacado educador, psicólogo e investigador dominicano. Nuestra misión hoy es, desglosar este proyecto de ley tan complejo. Entender no solo sus promesas de eficiencia, sino también los enormes riesgos que, según el autor, se esconden bajo la superficie. Bien, vamos a desglosar esto. La idea central, en apariencia, es impecable. Crear un único timón para todo el barco educativo, desde preescolar hasta el posgrado. Suena a sentido común, ¿verdad? Unificar para ser más ágiles, más coherentes. Y esa es precisamente la narrativa que impulsa el proyecto. La lógica detrás de esta fusión se apoya en varios pilares, que en teoría son muy atractivos. El análisis de Peña Vázquez los agrupa en tres grandes categorías. Primero, está la fundamentación legal. El proyecto se presenta como un paso, natural, un paso para cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que busca ser el Estado más eficiente. O sea que no es una idea aislada, se enmarca en una visión mucho más amplia de reforma del Estado. Justamente. Y se apoya también en la Constitución, específicamente en el artículo 63. Este consagra el derecho a una educación integral de calidad permanente. El argumento es que un sistema unificado con una sola cabeza podría garantizar esa integralidad de forma más efectiva. Mucho mejor que dos ministerios, que a veces parece que no se habla. Entendido el marco legal, pero ¿cómo se traduce eso en el día a día? ¿Cuáles son las ventajas prácticas que se prometen? Ahí es donde entramos al segundo pilar, las ventajas operativas. Y aquí la propuesta se vuelve muy concreta. Se habla, por ejemplo, de mejorar la coordinación curricular. Para facilitar el paso. Exacto, el paso de los estudiantes del bachillerato a la universidad. Este es un punto de fricción histórico. Claro, el famoso salto al vacío que sienten tantos jóvenes al terminar la secundaria. Como si entraran a un mundo con un idioma y unas reglas completamente nuevas. ¿Sí? Y no es solo un sentir, los datos lo demuestran. Ahí se produce una de las mayores tasas de deserción. La propuesta ataca ese punto. Argumenta que una coordinación curricular desde la base podría crear una rampa de acceso mucho más suave, en lugar del acantilado actual. A esto se suma la promesa de optimizar recursos, eliminar funciones duplicadas, centralizar compras. La clásica receta de eficiencia administrativa para reducir costos. La clásica receta. Y también se busca una visión más integral, para crear políticas educativas coherentes a largo plazo. Y me imagino que también se busca una visión más estratégica, la capacidad de seguir la trayectoria de un estudiante desde que entra al sistema. Hasta que sale. Exactamente ese es el tercer pilar. Los beneficios estratégicos. A ver si logro pintar la visión completa que se vende. La idea sería que, al tener un solo sistema, se podría trazar una línea directa, desde un niño que muestra aptitudes para la ciencia en primaria, pasando por un bachillerato técnico especializado, hasta una carrera universitaria y un posgrado alineados con las necesidades reales de innovación del país. O sea, para no seguir graduando profesionales en áreas donde ya no hay demanda. Precisamente. Y además, se concentraría todo el presupuesto del 4% del PIB bajo una sola gestión. Para potenciar su impacto, claro. En el papel, suena a una modernización necesaria y profunda. La promesa es exactamente esa. Un sistema más ágil, coherente, eficiente y, sobre todo, más inteligente. Ok, el argumento de la eficiencia es potente. Unificar, simplificar, coordinar. Suena como la receta perfecta de un buen gestor. Pero me imagino que no es tan sencillo. Si lo fuera, probablemente ya se habría hecho. ¿Cuáles son esas contraindicaciones que el análisis de Peña Vázquez pone sobre la mesa? Y es aquí donde la discusión se pone realmente seria. Porque las contraindicaciones, según el análisis, no son menores, son estructurales. La primera y más grande es la pérdida de especialización. La educación superior y la investigación científica tienen una dinámica propia, una complejidad que podría ser aplastada por el peso de una megaestructura. ¿A qué te refieres con complejidad?
Dame un ejemplo concreto. Pensemos en algo práctico. La acreditación internacional de una carrera de medicina o de ingeniería. Eso implica procesos de evaluación por pares, con estándares globales, publicaciones en revistas indexadas, una agilidad para adaptar currículums que es completamente distinta a la logística de, no sé, distribuir libros de texto a 2 millones de niños en primaria. Son dos mundos. Son dos mundos. Mezclar esas dos realidades bajo un mismo paraguas administrativo es un riesgo enorme. Es como pedirle a un médico general que de la noche a la mañana haga también cirugías de corazón abierto y neurocirugías. Podrá saber de medicina, pero la especialización es literalmente un asunto de vida o muerte. Es una excelente analogía. Y hablamos de una cuestión de escala que es difícil de imaginar. El MINERD, el Ministerio de Educación, ya es uno de los aparatos estatales más grandes. Gestiona más de 2 millones de estudiantes. Es un transatlántico. Un transatlántico. Y la propuesta es atarle a ese transatlántico todo el sistema de educación superior, que hoy maneja el MESITIT, con sus casi 600,000 estudiantes y toda la complejidad de la ciencia y la tecnología. El riesgo de colapso administrativo es real. Y eso me lleva a una pregunta clave. El mundo universitario tiene un pilar que es casi sagrado, la autonomía. ¿Cómo encaja eso en este nuevo megaministerio? Tocas el punto más sensible y, según el análisis, el más peligroso: la amenaza a la autonomía universitaria. El proyecto de ley, en su artículo 4, dice que se respetará la autonomía, pero Pero es solo una frase. es solo una frase. No establece mecanismos, ni contrapesos, ni salvaguardas concretas para protegerla. Un momento. Eso es clave. Porque respetar la autonomía en un papel es una cosa, pero en la práctica, si un solo ministro controla el presupuesto, las políticas de acreditación y las normativas, ¿qué significa realmente esa autonomía? ¿Se convierte en una simple declaración de buenas intenciones? Exactamente. Se corre el riesgo de que la autonomía se vuelva nominal, no real. Y aquí hay un cambio que a primera vista parece burocrático, pero es tectónico. Actualmente existe el CONECYT, el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Este órgano funciona como una especie de parlamento técnico donde las universidades tienen voz y, crucialmente, voto en las decisiones. Entiendo. Pues bien, el proyecto de ley lo elimina. Lo elimina. ¿Y qué lo reemplaza? Lo reemplaza por un Consejo Consultivo de Educación, o CCE. Y esa palabra, consultivo, lo cambia todo. Claro. Es pasar de ser un socio en la mesa de decisiones a ser alguien que puede, como mucho, enviar una sugerencia por escrito. Una sugerencia que el poder central puede ignorar sin consecuencias. Se desmantela un contrapeso de poder técnico. Es decir, el conocimiento especializado de las universidades pasa de ser un factor de decisión a una mera opinión. Eso es un cambio de poder radical. Y en todo esto, ¿qué pasa con la ciencia y la tecnología? Mencionaste que el ministerio actual es de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿La C y la T sobreviven a la fusión? Prácticamente se desvanecen. Y esto es alarmante. El proyecto no crea un viceministerio propio para ciencia, tecnología e innovación. Este tema, que es vital para el desarrollo de cualquier país en el siglo XXI, queda disperso subordinado. Casi como una ocurrencia tardía. Exacto. De hecho, el propio texto del proyecto admite su propia debilidad. En un párrafo del artículo 31 promete que se creará una ley específica para ciencia y tecnología en los próximos 12 meses. Vaya. Es una admisión implícita de que están presentando una propuesta incompleta en un área estratégica. Es como construir un coche y decir, ya después veremos cómo le ponemos el motor. Tal cual. El riesgo, como advierte el análisis, es desmantelar el Sistema Nacional de Innovación que tanto ha costado construir. Y si miramos afuera, ¿qué nos dice la experiencia internacional? Pues todo lo contrario a esta propuesta. Los países con sistemas educativos exitosos, como España, Francia o Chile, mantienen ministerios separados. O entidades con muchísima autonomía. Altísima autonomía para la educación superior y la investigación. España tiene un ministerio de universidades. ¿Por qué? Porque entienden que la investigación de punta y la formación de alto nivel no pueden estar sujetas a los vaivenes políticos.
ni a las urgencias inmediatas de la educación básica. Exacto. Entonces, la tendencia global no parece avalar este modelo. Y nos queda el último gran riesgo, que siempre es el decisivo: el dinero. ¿Qué pasa con el famoso 4% del PIB para la educación? Ahí está la última gran alarma, el riesgo de dilución presupuestaria. El proyecto dice que el 4% se mantiene para todos los niveles, pero no garantiza un porcentaje mínimo para la educación superior o la ciencia. Y ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Y aquí hay que ver la historia. La educación preuniversitaria, por su tamaño y sus urgencias, consume más del 90% de ese presupuesto. El riesgo es que el presupuesto se comporte como el agua en una casa con una tubería rota. La emergencia, que es el sistema preuniversitario con sus millones de estudiantes, siempre va a absorber todo el caudal. Dejando secas las tuberías que van a la investigación y el desarrollo universitario, que son, al final, las que riegan el jardín del futuro. Esa es la metáfora perfecta. El temor, y es un temor fundado, es que los fondos que hoy se destinan a las universidades y a la investigación terminen siendo utilizados para subsidiar otras necesidades del sistema preuniversitario. Eso es una preocupación enorme, porque suena a que, en la práctica, se estaría desvistiendo a un santo para vestir a otro. Se le quitarían recursos a la innovación, al motor del futuro, para tapar los agujeros del presente. Es una solución de corto plazo con un costo a largo plazo altísimo. Y ese es el núcleo de la advertencia que hace el análisis de Peña Vázquez. El panorama es complejo. Por un lado, una búsqueda legítima de eficiencia. Por otro, riesgos enormes de sobrecarga, politización y ahogo presupuestario. Ante este dilema, el análisis simplemente rechaza la idea o propone otros caminos. Y esto es lo más valioso del documento. No es solo una crítica destructiva, es una oferta de soluciones constructivas. Muestra que hay múltiples maneras de lograr la coordinación deseada sin una fusión tan riesgosa. Plantea 3 alternativas principales, que van de menor a mayor intervención. Ok, vamos a explorarlas. ¿Cuál es la primera opción? La primera es la reforma sin fusión. Es la más conservadora y prudente. Propone mantener los 2 ministerios, pero obligarlos a trabajar juntos de verdad. ¿Cómo? Fortalecer la coordinación con comisiones intersectoriales que tengan poder de decisión. Crear planes estratégicos conjuntos que sean vinculantes por ley y desarrollar plataformas tecnológicas compartidas para seguir la trayectoria de los estudiantes. O sea, antes de demoler el edificio, asegurar que las tuberías y el cableado que conectan las dos partes funcionen perfectamente. Suena a la opción más sensata. Es la opción de mínima disrupción. Pero si la presión política por fusionar es ineludible. El autor plantea una segunda vía. Una fusión con un viceministerio autónomo. ¿Qué significa eso? La propuesta es que, si se va a hacer, se cree dentro del nuevo megaministerio un viceministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pero con verdadera autonomía técnica, administrativa y, muy importante, presupuestaria. Ah, con un presupuesto garantizado. Un presupuesto garantizado por ley que el ministro general no pueda tocar para otros fines. Una especie de entidad autónoma que vive dentro de un ministerio más grande. Un blindaje para proteger la especialización. Interesante. ¿Y la tercera? La tercera es la que el autor recomienda como preferente, el modelo de superintendencia. Se crearía una entidad nueva, una superintendencia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Esta entidad estaría adscrita al ministerio para fines de coordinación, pero sería descentralizada, con total autonomía funcional, técnica y financiera. Su única misión sería regular, supervisar y acreditar la calidad de la educación superior y la investigación. Esa superintendencia suena como un árbitro especializado. Un ente técnico que se asegura de que se cumplan las reglas del juego y se mantenga la calidad sin estar metido en la política diaria del gran ministerio. Has dado en el clavo. Busca lo mejor de ambos mundos. La coordinación sistémica que se quiere, pero con la protección de la especialización técnica. Y la conclusión final del autor sobre el proyecto de ley es tajante. Cito casi textualmente. En su forma presente, no debería ser aprobado.
Advierte que las fusiones institucionales apresuradas, especialmente en un sector tan sensible, suelen generar más problemas de los que resuelven. Y termina con el principio fundamental de la medicina: primum non nocere. Primero, no hacer daño. Al final del día, esta discusión nos muestra una tensión fundamental. El deseo comprensible de tener un sistema integrado y eficiente choca frontalmente con el peligro real de destruir la especialización, la agilidad y la autonomía, que son al final el oxígeno de la universidad y de la ciencia. Correcto. No se puede sacrificar la calidad y la libertad académica en el altar de una supuesta eficiencia administrativa, que además ni siquiera está garantizada, dada la enorme complejidad de la nueva estructura. Por eso, la recomendación final del análisis es contundente y prudente: suspender el proceso legislativo. ¿Suspender y qué hacer en su lugar? ¿Volver al punto de partida? No suspender para hacerlo bien. La propuesta es crear una comisión técnica, pero una de verdad, con expertos nacionales e internacionales, con representación paritaria de las universidades, tanto públicas como privadas. Que esa comisión haga un análisis de impacto serio, que estudie los modelos internacionales que sí funcionan y, fundamentalmente, que se realice una consulta pública real y vinculante con todos los sectores involucrados. Solo después de ese proceso riguroso y participativo se debería decidir el camino a seguir. Bueno, nos queda una pregunta fundamental para la reflexión. En la búsqueda de la eficiencia administrativa, ¿qué partes de un sistema son tan especializadas y delicadas que unificarlas con el todo podría, irónicamente, hacerlas mucho menos efectivas y hasta destruirlas? Esperamos que esta exploración haya sido de utilidad. Para no perderse más reflexiones como las de Jesús Peña Vázquez, invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse a este canal Mente y Aprendizaje y hacer clic en la campanita.